Libro de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice: y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. Amén. Esta historia es, los que tienen algún tiempo en el Evangelio seguramente la conocen. Sabemos cómo fue el milagro, sabemos que el Señor hizo barro en el piso, le untó en los ojos, luego que lo mandó a lavar al estanque y el ciego recobró la vista. ¿Se acuerdan de la historia? Ahora, no me quiero centrar en sí en la forma en que el hombre fue sanado, ni en el milagro en sí, sino en la última frase del Señor cuando le preguntan, en donde dice: debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Claramente el Señor no está hablando del horario del reloj, ni de cuando se pone el sol para hacerse de noche, ni el cambio de día, sino que está hablando de la temporada en donde Él estaba manifestando su luz en la tierra. En la temporada a donde Él tenía que trabajar para hacer la obra del que me envió. Pero ahora fíjese que Él no dice debo trabajar, sino que dice debemos trabajar. Dice debemos hacer las obras del que me envió mientras que todavía es de día. Quiere decir que a todos nosotros nos es necesario hacer un trabajo de parte del Señor mientras que todavía se pueda trabajar. Hay un trabajo, hay una tarea, hay una asignación que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios. A todos nos fue entregada una asignación desde el momento en que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. El Señor nos puso ahí con un propósito, y no solamente para que ocupemos un lugar en la tierra. Eso lo sabemos, lo hablamos siempre. Entonces todos nosotros nos toca cumplir el propósito de Dios. Estamos en la tierra para cumplir una misión que nos fue dada. Todos, absolutamente todas las personas, porque nadie crea algo sin una función. Ni siquiera aquí en la tierra, ninguna persona, ningún inventor, ningún fabricante, nadie hace nada construye algo para que no funcione para nada. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y el Señor nos creó para que nosotros podamos cumplir ese propósito también. Entonces hay un trabajo que es necesario hacer y hay obras que necesitan ser hechas. Este hombre estaba en ese lugar esperando un milagro para que las obras del Señor sean manifiestas en él. Ese era el propósito de que él esté en ese lugar, para que cuando Cristo viniera, para que cuando el Señor esté en la tierra pueda manifestar que hay un Dios de poder. Había una obra que necesitaba ser hecha. ¿Sabes lo que significa? Que hay muchas personas esperando que vos hagas la obra de parte de Dios. Que cada uno de nosotros haga la obra que nos fue entregada de parte del Señor. Ahora Él dijo en Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La gente, el mundo, necesita salir de las tinieblas. Aún dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay personas que todavía están en tinieblas. Y no hablamos de las tinieblas como que viven una vida de pecado simplemente, sino que hablamos de que hay muchas cosas en muchas áreas en nuestra vida en las que la luz de Cristo no nos ha iluminado. Porque de repente todos tenemos el conocimiento, y lo hemos hablado muchas veces y lo acabamos de mencionar, que tenemos que cumplir un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos, todos los que vienen a menudo saben que todos tenemos una asignación que nos fue entregada de parte de Dios y que es necesario cumplirla, ¿verdad que lo sabemos? Entonces el asunto está que hay personas que no saben cuál es esa asignación. Entonces en esa área de su vida hay tinieblas, porque hay algo que desconocen de lo que Dios les entregó. Hay partes en nosotros, áreas de nuestra vida en que las tinieblas están ahí porque no le hemos entregado al Señor eso, y la luz de Cristo no nos puede iluminar. Hay áreas de nuestra vida en las que no somos vencedores porque todavía no le hemos podido entregar eso al Señor, y la luz de Cristo no nos puede iluminar. La luz del Señor es la que da vida. Entonces hay áreas en nosotros que no tienen vida, no tienen la vida de Cristo, y no se puede manifestar, no puede funcionar, no puede avanzar. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, aún en la iglesia todavía tenemos personas que desconocen todo lo que son en Cristo,
que desconocen la identidad que Dios les ha dado, que desconocen el poder que Dios les ha entregado. ¿Sabe que tenemos un poder escondido que no lo hemos sabido usar? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar adentro tuyo. Si no aceptaste a Cristo en tu corazón, este es un buen momento para hacerlo. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para ser testigos, no para que seas un poderoso, no para que seas un grande y que tu foto esté en todos los afiches, sino para que puedas ser testigo del poder de Dios, para que puedas atestiguar de que hay un Dios que tiene poder y un Dios que ama, un Dios que quiere ser Padre y que quiere hablar con nosotros y que quiere respondernos. Pero hay que ser testigos de eso. Si tuviste una experiencia con el Señor, si el Señor hizo algo con tu vida, necesitas atestiguar de eso que Dios hizo. Porque hay personas que todavía están en tinieblas y no saben la identidad que tienen en Cristo. No saben lo que Cristo ha hecho por ellos. No saben que Él pagó el precio para que puedan ser salvos. Amén. Entonces, es necesario que cumplan con el propósito que les fue encomendado, con la asignación que tienen de parte de Dios. Entonces, aunque la luz de Cristo aún está en el mundo, aunque la luz de Cristo todavía ilumina el mundo, hay cosas que suceden para que las personas todavía estén en tinieblas. Como dije hace un rato, el ciego estaba esperando que las obras sean manifiestas en él. Había tinieblas en su vida porque las obras de Dios no habían sido manifestadas. Porque tampoco había venido alguien a manifestar el poder del Señor en él. Dice que no había sido conocido que alguien más haya sido sanado siendo ciego de nacimiento. Entonces nadie había pasado por ahí. Todo el mundo había asumido de que él iba a morir ciego. Muchas veces asumimos que las cosas que están mal van a seguir estando mal. Y eso es vivir en tinieblas también, porque es desconocer el poder de Dios. La Biblia nos habla de un montón de cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero nosotros asumimos que las cosas siempre van a salir mal. Estamos acostumbrados a que todo nos vaya mal y no le damos la oportunidad al Señor de que pueda obrar en nuestra vida. Y aun cuando las cosas nos van bien, no atestiguamos de lo que el Señor hizo en nosotros. Nos quedamos con lo bueno que nos pasó. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, también tenemos nuestra parte en esto, porque Jesús dijo en Mateo 5:14, hablándonos a nosotros, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de Cristo está en nosotros también. Y somos la luz de este mundo, los hijos de Dios. Ahora dice que no se pone la luz debajo del almud. ¿Sabe lo que es el almud? Algunos por ahí piensan, como yo pensaba, que el almud era una almohada, porque sonaba parecido. Se ríen, pero pensaban también. El almud es una especie de caja de madera que se usa como unidad de medida para los áridos, para las piedras, para la gravilla, para todo ese tipo de cosas. Se usa para eso. Entonces es una caja pesada, y cuando se pone la luz debajo de eso no sirve absolutamente para nada, porque no ilumina nada. A eso se refería con el almud. Ellos obviamente sabían lo que significaba y el pastor pensaba que era una almohada. Yo decía: se va a quemar la almohada si la ponemos. Pero bueno, cosas. Pero dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Nosotros somos la luz del mundo para iluminar al mundo, para que vean las buenas obras que hacemos en el Señor, pero para que glorifiquen al Padre. No para que nos vean qué buenas obras que hacemos y qué campeones que somos de la vida, sino para que glorifiquen al Padre. Entonces, si vos te pones a pensar, todo esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Tiene que ver con lo que Dios quiere manifestar. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que sofocan la luz.
Nosotros a veces escondemos la luz debajo del almud porque diferentes situaciones hacen que sofoquen la luz de Cristo en nosotros. Las preocupaciones, nuestro trabajo, las tareas que tenemos que hacer, los estudios, las diferentes cosas que nos tocan en la semana, aún la sobreactividad dentro de la congregación hacen que sofoquen la luz que nosotros tenemos. Nuestras propias preocupaciones hacen que sofoquen la luz que Dios nos dio. Entonces no podemos ser esa luz en el mundo porque estamos ocupados en nuestras cosas. Estamos ocupados en lo que nosotros necesitamos resolver. Estamos ocupados en lo que nosotros necesitamos hacer día a día. Estamos preocupados por la economía muchas veces. Estamos preocupados por como decía Dylan hoy, estamos preocupados por los estudios. Y todo lo que nosotros hagamos tiene que darle gloria al Señor. ¿Cuántas veces nos preocupamos por la economía? ¿Verdad que la economía es la preocupación más grande del mundo? Y sabe que eso es un engaño del infierno también. Porque la Biblia no dice en ningún lado que yo tengo que orar por mis finanzas. La Biblia dice que yo busque el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Que no me preocupe por lo que voy a comer, que no me preocupe por qué me voy a vestir, que yo busque hacer la voluntad del Padre y todo lo demás Él lo va a añadir. Pero ¿qué te dice el infierno? Si vos no orás por la economía, no digo que sea pecado orar por la finanza ni orar por las cosas que uno necesita, simplemente que es un mal enfoque. Simplemente que es algo que no nos fue mandado a hacer y nosotros lo hacemos porque no tenemos la identidad de hijos de Dios. Porque no podemos darnos cuenta de quiénes somos como hijos de Dios. Porque si comprendemos con esa luz que Dios nos ha entregado, si comprendemos que lo que tenemos que hacer es su voluntad, Él se va a encargar de todas nuestras cosas. ¿Por qué Dios nos encarga entonces de todas nuestras cosas? Porque nos encargamos nosotros. Y Él que se maneje haciendo su voluntad. ¿Verdad? Yo sé que no es lindo lo que estoy diciendo, pero es algo que nos pasa porque nosotros tenemos que orar por la economía. Vamos al Señor y oramos media hora por todas nuestras necesidades y un poco por su obra. ¿Cuánto tiempo de tu oración se la lleva el orar para que la gente se reciba al Señor? ¿Cuánto tiempo de oración de tu oración se la lleva el orar para que las personas sean transformadas? Dijo el Señor, mientras que yo esté, soy la luz. Ahora, Él fue ascendido a los cielos y envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y dijo que nosotros somos la luz. Entonces hay un tiempo en el que todavía es de día y que tenemos que trabajar para que la luz de Cristo pueda alcanzar. Porque si hablamos, uno puede decir, bueno, pero el mundo va de mal en peor. Lo sabemos. Las cosas se degeneran todavía cada vez más. Lo sabemos. El mundo se pervierte cada día más. Lo sabemos. Pero ¿y si te digo que aún así la luz de Cristo todavía alumbra? Aún así su misericordia se renueva todos los días. Aún así todavía estamos viviendo el tiempo de la gracia del Señor. Muchas veces hemos hablado de la venida de Cristo como para infundir miedo en las personas. Tenés que congregarte porque Cristo viene pronto. ¿Y sabe qué, hermano? Cristo viene pronto. Cristo va a venir. Si usted piensa que hoy las cosas están mal, imagínese si Cristo no está. Imagínese si la luz de Cristo todavía ya no iluminara más. No tiene freno la maldad del infierno si el Señor nos extiende su misericordia. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, esa misericordia, esa gracia, el Espíritu Santo ya no van a estar más en la tierra. Y mucha gente va a padecer porque nosotros no los iluminamos. Para que comprendamos que el que Cristo venga pronto no es solamente que nos lleve a la iglesia y que estemos todos felices gozándonos en el cielo. No es simplemente eso. Hay gente que va a quedar acá abajo. Por eso la Biblia dice que las cosas van a suceder, que Cristo va a venir cuando sea predicado el evangelio del reino a toda criatura, en todo el mundo. El evangelio del reino. No el evangelio de que Cristo viene pronto. No el evangelio de la prosperidad. El evangelio del reino de los cielos, en donde nos hace partícipes del reino de los cielos, a donde nos hace partícipes de ser hijos de Dios, a donde nos hace parte de lo que Dios quiere manifestar con nosotros. Porque aún así
el Señor todavía está iluminando el mundo. Aún así todavía estamos acá haciendo lumbreras. El problema es que muchos estamos debajo del almud y no se está iluminando nada. Tenemos a Cristo, oro todos los días, tengo una relación con el Señor, Cristo viene y me lleva, pero no hago absolutamente nada con lo que tengo de parte de Dios. La mayoría de este lugar, por no decir todos los que vienen usualmente, han recibido una respuesta de parte de Dios. Dios ha hecho cosas en cada uno, en nuestro carácter, en nuestra economía, en muchas áreas de nuestra vida. El Señor ha respondido. ¿Cuánto hemos testificado de eso? Y no estoy hablando de pasar a dar testimonio. No digo que eso esté mal, pero tenemos que testificarle a la gente que no conoce del Señor. Porque escuchamos a personas hablarnos de los miles de problemas que tienen y nuestra respuesta a veces es, qué bárbaro, che, sí, el mundo está mal. Y no le hablamos del Señor. Entonces nuestra luz está escondida también. Nosotros necesitamos trabajar hoy. Necesitamos trabajar ahora, mientras que la luz de Cristo todavía ilumina. Mientras que la luz del Señor todavía resplandece a través de nosotros. Porque si yo no uso lo que Dios me dijo, lo que Dios me entregó, a todos nosotros Dios nos entregó algo. Pero si yo no uso eso que Dios me entregó, voy a tener un problema cuando llegue al cielo. Porque hay una función que no se cumplió. Porque muchos no la quisieron cumplir. O no quisieron buscar cuál era. Y alguno puede decir, sí, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Yo sé que Dios me llamó, póngale, a predicar, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Yo sé que Dios me llamó a cantar, pero no tengo voz para cantar. Yo sé que Dios me llamó a salir a evangelizar a la gente, pero no sé qué le tengo que decir. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque estás pensando en tus capacidades y nunca va a ser por tu capacidad. Nunca va a ser por nuestra capacidad. Nos han metido la idea de que tenemos que, por ejemplo, tener 15 horas diarias de oración para que el Señor nos use. Y no digo que esté mal orar. Si usted puede orar 15, 20, 30 horas, ore, no hay ningún problema. El Señor va a estar ahí con usted. Y van a pasar cosas maravillosas por estar en la presencia del Señor. Pero usted no tiene que orar para que Dios lo use. Tiene que orar para estar con Él. ¿Me entiende la diferencia? El Señor te va a usar porque Él te escogió y porque es su poder, porque es su misericordia, porque es Él, nada más. No porque seamos capaces. Si usted pudiese ver en este momento al Señor en gloria, se daría cuenta de qué tan indignos somos de todo lo que Él hizo. Por eso cantábamos que Él es el único digno. Nosotros somos indignos para todo. Él pagó el precio. Si Él no hubiese pagado el precio, no seríamos santos, no seríamos justos, no seríamos nada. Estaríamos perdidos en el pecado y yéndonos de cabeza al infierno. Pero Él pagó el precio. Él nos justificó. Su sangre nos justificó. Su sangre nos santificó. Él es el que nos dio la oportunidad. Él es el que nos rescató. El que hace todo por nosotros. Y hay gente que va a recibir un milagro cuando vos le ores. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ama a la persona que va a recibir el milagro. Muchas veces hemos orado por personas y el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y no porque seamos grandes, ni estemos al nivel de los ángeles, ni mucho menos, sino porque Dios ama a la gente. No estamos en este lugar ni siquiera nosotros porque seamos buenos predicando. Estamos acá porque Dios te ama. Y había alguien dispuesto allá y lo trajo para acá. Dios usa a las personas que están dispuestas, no a los que son más capaces. Nos vamos capacitando en el camino y vamos aprendiendo. Y muchos de los que están desde el principio padecieron nuestro aprendizaje. Y es la verdad. Y otros seguirán padeciendo. Cuando te toque a vos servir al Señor y te toque estar al frente de personas, mientras que vas aprendiendo, gente va a padecer tu aprendizaje. Porque es la verdad. No podés estar preparado con el título del cielo para salir a evangelizar. Tenés que hacer la voluntad del Padre. Eso es trabajar mientras que todavía es de día. Eso es trabajar mientras que todavía es la hora, está la luz del Señor alumbrando. Mis oraciones tienen que estar enfocadas en que se pueda hacer la voluntad del Señor y Él se va a encargar de todo lo demás.
Mi oración tiene que estar en: Señor, ¿cómo hago tu obra? ¿Cómo puedo colaborar contigo para que tu obra sea hecha? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que la gente sea transformada? Los apóstoles oraban por el Espíritu Santo y decían que el Espíritu Santo nos llene para que podamos hablar su palabra con denuedo. No para que no los maten ni para que no les peguen, para que puedan predicar, para que puedan hablar esa palabra. Nuestra oración tiene que estar puesta en que la voluntad de Dios sea hecha en todo lo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice que muchas veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Nosotros, como hijos de Dios, pensamos muchas veces que Dios no nos quiere dar los gustos, que Dios es un padre malo y que nos hace sufrir para que aprendamos. Y la Biblia dice: ustedes, hablando de nosotros, dice, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ustedes, con un montón de imperfecciones, aman a sus hijos y cuando le piden algo, le dan lo que le piden. Tratan de darle lo mejor. ¿Por qué piensan que Dios no? ¿Acaso vuestro Padre que está en los cielos no le dará mejor? Parafraseando un poco el texto. ¿Acaso Dios que está en el cielo, que es un buen Padre, no nos dará mejores cosas de las que nosotros podemos dar? ¿Acaso Él no es mejor Padre, pero no lo conocemos como buen Padre? Porque hemos aprendido que Él está allá en el cielo y nosotros acá, y que tenemos que pasar el proceso. Hay procesos que pasar siempre, pero no porque Dios te quiera castigar. Dios no te quiere ver en la miseria, no te quiere ver enfermo, no te quiere ver pobre. Dios no quiere eso. Ningún padre quiere eso. No es tampoco que le vamos a pedir al Señor nadar en plata, porque uno tiene que saber vivir en abundancia y tiene que saber vivir en escasez, dice la Biblia. Pablo dijo: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sabe lo que significa? Que puedo mantenerme humilde, tenga o no tenga. Puedo seguir amando al Señor, tenga o no tenga. Dice la palabra: dame el pan necesario, porque conocía su corazón. Entonces no es que Dios no te quiera dar, pero tampoco quiere que te pierdas. Si vos tenés un hijo que sabe que si le das 2 pesos vaya a ese desastre, no le vas a dar los 2 pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo cuidás, porque lo amás. Entonces Dios actúa de esa manera también, porque nosotros tenemos la esencia del Padre, tenemos la esencia del Creador. La cuestión acá es que nosotros necesitamos cambiar la imagen. Los miércoles estamos viendo cómo opera el espíritu y el velo de Babilonia sobre la vida de la iglesia, y nos damos cuenta de que Babilonia intenta cambiar la imagen en la iglesia. Y una de las imágenes que ha sido cambiada es que nosotros tenemos que solamente pedirle al Señor. Que estamos ahí, nuestra oración tiene que decir: te pido, 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 te pido. Gracias, Señor, te amo. Y se terminó la oración. Entonces no te cierra como hacen las personas para estar 2 horas pidiendo. Es lo que dicen que oran un montón de horas. Porque vos llega un momento que no sabes por qué pedir, ¿verdad? No sabes por quién orar, ¿sabes? Porque estamos con el chip de que al Señor se le piden cosas nada más. Pero no estamos ahí para estar con Él. Cuando vos amás a una persona, te gusta estar con esa persona, aunque estés en silencio, aunque no le digas nada, simplemente compartir el momento. Pero no tenemos esa relación con el Señor porque no lo hemos conocido. Entonces esa área de nuestra vida está en tinieblas, porque todavía no hemos podido ver a Dios como buen Padre. Necesitamos cambiar la imagen de nuestra mente, salir del pedir para poder ofrecer nuestra vida. Tenemos que dejar de ser los que demandan para ser los que ofrecen. ¿Cuántas veces te dijeron: tenés que ir a la iglesia para pedirle al Señor? Y sabe que acá no se viene a pedirle al Señor. No es que no lo pueda hacer y que esté prohibido. Hay momentos en el que Dios determina que se puede hacer, que hay que hacerlo. Y está bien, Dios no le molesta que vos le pidas cosas. Pero venimos a rendirle culto al Señor. Venimos a rendirle culto al Señor. Los que estamos desde chiquititos en el Evangelio, no íbamos a la reunión para poder pedirle cosas a nuestros padres.
Llegábamos a la reunión, a la iglesia, y decíamos, mamá, necesito que me compres esto, porque en casa no le hablábamos. Lo hacíamos en casa. El mangazo venía en casa, porque teníamos la relación. Entonces, hay una relación que vos podés tener con Dios en tu casa. Pero a veces pensamos que tiene más fuerza si lo hacemos acá. Porque acá está la unción. Porque el pastor tiene el espíritu. Y hermano, vos tenés el mismo espíritu. Tenemos al mismo Dios. El pastor no es más poderoso que nadie. Dios no atiende solamente en mi oficina. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que necesitamos cambiar esa imagen para ocuparnos de hacer su voluntad. Hay un mundo que se está perdiendo. Y Cristo viene pronto. Pero tenemos la bendición de que todavía es de día. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer? ¿A cuánta gente le dejaste de hablar? ¿A cuánta gente le dejaste de mencionar al Señor? ¿Cuántas veces dejaste de hablar de Dios porque te sentías que estabas más en pecado que lo que querías decir? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios es bueno. Tenés que dejar de pecar. Es importante y necesario. Pero Dios es bueno. Necesitamos poder hablar del Señor y manifestar sus verdades. Necesitamos manifestar su poder. Te vas a encontrar con personas. Y yo te profetizo en esta tarde que te vas a encontrar con personas que están esperando el milagro de parte de Dios y que está en tu boca. Que están esperando la respuesta de parte de Dios y que está en vos. Está en la luz que el Señor te entregó. Pero yo no sé qué voy a decir, pero no sé cómo les voy a hablar. No importa, Dios va a poner las palabras. El Espíritu Santo es el que te da las palabras. Las personas van a aparecer, te vas a encontrar con personas que te van a contar la vida y no sabes por qué confían y se abren tanto con vos y te van a contar absolutamente todo porque están esperando la respuesta de Dios. Porque son personas que están ahí para que las obras de Dios sean manifiestas. Son personas que están ahí para que las obras de Dios se manifiesten. Y el Señor está con nosotros. Te vas a encontrar con personas que te van a pedir que ores por ellas y se van a sanar. Yo sé que por ahí suena raro de creerlo esto, pero se van a sanar. Te van a decir, estaba esperando esa palabra, estaba esperando eso que me digas. El Señor te va a poner en el corazón personas a quien le vas a mandar mensaje. No importa la hora donde Dios te lo ponga, manda el mensaje porque vas a estar salvando una vida. Vas a rescatar a personas que están a punto de quitarse la vida y con un mensaje tuyo van a volver hacia atrás. Porque es el tiempo en el que es de día y todavía tenemos para trabajar. Pero va a llegar un momento en donde eso no va a pasar más. Y te van a preguntar, y me van a preguntar, ¿qué hiciste con la luz? ¿Qué hiciste con la luz? ¿La pusiste para que alumbre, para que todos puedan ver esa luz en vos? ¿Para que todos puedan ver cómo ilumina esa luz? ¿Para que todos puedan ver las obras que haces y Cristo sea glorificado? ¿O la escondiste debajo del almud? La escondiste para que no se vea, que nadie se entere que soy cristiano. ¿Sabe qué te dice el diablo? No digas que sos cristiano porque todavía tenés muchas cosas para cambiar y queda mal. Porque todavía se te escapa alguna mala palabra, entonces queda mal si decís que sos cristiano. Entonces vivís escondido. ¿Hay cosas que tenés que dejar de hacer? Sí. Claramente que sí. Pero el Señor es el que tiene que transformar. Y mientras tanto, hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Yo sé de muchas personas que se han salvado porque alguien apartado les habló del Señor. Que alguien que se había apartado del Señor oró por ellos y se sanó. Y se dieron cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Necesitamos trabajar mientras que sea de día. Antes de que anochezca, antes de que la luz se apague, antes de que Cristo venga por la iglesia, hay mucho que hacer. El mensaje no es Cristo viene pronto para que nos vayamos y que el mundo se arregle. El mensaje es Cristo viene pronto, hay algo que yo, iglesia, tengo que hacer.
Hay algo que yo como hijo de Dios tengo que hacer. Hay una palabra que como hijo de Dios tengo para entregar. Hay una oración que como hijo de Dios tengo que hacer. Hay enfermos que como hijo de Dios tengo que ir y orar para que se sanen. Hay milagros que tienen que suceder porque como hijo de Dios tengo que estar en ese lugar mostrando la luz de Cristo. Que las buenas obras del Señor comiencen a ser hechas a través de nosotros para que el Padre sea glorificado. Hay que trabajar antes de que anochezca. Hay que trabajar antes de que el día se termine. Hay que trabajar antes de que las cosas terminen y que podamos ir a la presencia del Señor junto con todas esas personas que rescatamos en el nombre de Jesús. Ponete de pie en esta tarde.